Hola, muy buenas tardes, estimados compañeros y asesor. Mi nombre es Cristian Alan González Rodríguez. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente curso la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es 2201-7557. Y a continuación vamos a dar respuestas a una serie de interrogantes del reto número 5, que se llama Aplicación Práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, del módulo Sociedad y Contratos Mercantiles, volumen 1, el cual nos imparte nuestro asesor, el licenciado Alfredo Hernández Pérez. Muy bien, antes de dar respuesta a las interrogantes, nos pide analizar un caso. Se los voy a leer. Dice: el hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Ese es el caso. Nos pide responder las preguntas antes mencionadas con base en este caso expuesto, de forma argumentada y con fundamentación jurídica. Bien, a continuación damos respuesta a los planteamientos solicitados con base al caso antes descrito. La primera pregunta: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? De acuerdo a la información que encontramos en el caso descrito, el contrato mercantil que tenemos es un contrato de compraventa internacional, ya que este tipo de contrato está caracterizado porque las partes del mismo tienen sus establecimientos o domicilios en estados distintos, como en este caso, el comprador en España y el vendedor en Nueva Zelanda. Siempre se refiere a cosas muebles, como en este caso con la compra de insumos médicos, y quedan excluidas las ventas de inmuebles, la propiedad intelectual o industrial, las cosas para uso personal o familiar y los valores mobiliarios. La disparidad de criterios regulatorios llegó a la aprobación del Convenio de Viena de 11 de abril de 1980 sobre la venta internacional de mercancías. Segundo planteamiento o pregunta: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Nos pide responder sí o no y el por qué. La respuesta es: así es, ya que ambas personalidades jurídicas que llevan a cabo este contrato de compraventa internacional tienen sus establecimientos comerciales en distintos estados, tal como lo menciona el artículo primero de la Convención de Viena del 11 de abril de 1980 sobre venta internacional de mercancías. En este caso, el comprador en España y el vendedor en Nueva Zelanda, los cuales tienen por objeto la comercialización de insumos médicos, los cuales están permitidos. Recordemos que el objeto del contrato es la adquisición comercial de insumos médicos derivados de un contrato de comercio internacional. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? El contrato es de compraventa internacional por medios electrónicos, el cual está fundamentado en el artículo 2 de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas por el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico de 1996, el cual dice que por documento electrónico se entenderá la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, incluida cuando proceda toda la información logísticamente asociada o vinculada de alguna otra forma a ella, de modo que forma parte del documento, se haya generado simultáneamente o no. Y el artículo 89 del Código de Comercio, hablando de un supuesto en el Estado mexicano, que dice: en los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.
Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Como respuesta a esta pregunta partimos de los derechos y obligaciones dentro de un contrato mercantil, las cuales son la obligación del vendedor a entregar una cosa determinada y la obligación del comprador a pagar un precio cierto, en dinero o signo que lo represente, y de acuerdo al contrato de compraventa internacional, mencionamos la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías en su artículo 30, el cual dice: el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualquiera documentos relacionados con ella en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Y también el artículo 53 de la misma convención nos dice que el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Siguiente pregunta. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Ya que este contrato es de carácter internacional y cada nación tiene su propia legislación de comercio, se podrá optar por una legislación de alguno de los estados que en su caso debe quedar constituida en el contrato desde su celebración. En este caso, como no fue así, se procede a tratados internacionales que la regulen. En el comercio internacional la regula la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que en su artículo primero dice: la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. También nos comenta en su numeral 3 del mismo artículo que a los efectos de determinar la aplicación de la presente convención no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Respuesta. Esto tomando en cuenta que el instrumento legislativo ocupado en este caso es la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, y como el caso no da mayores detalles de que el pago se haya realizado por parte del comprador, nos da dos supuestos. El primero, con fundamento en el artículo 74 de dicha ley, en caso de que el comprador haya efectuado el pago, nos dice que la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en el incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento como consecuencia posible del incumplimiento del contrato. Por otra parte, si no hubiera pagado, se fundamenta en el artículo 73 que el comprador podrá declarar resuelto el contrato en lo que respecta a esa entrega. Siguiente pregunta. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Respuesta. Sí procede la cancelación del contrato, pues recordemos, el vendedor no cumplió con una de las partes esenciales del contrato y el comprador podrá en ese momento declarar resuelto el contrato en lo que respecta a esa entrega. Esto con fundamento en el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, el cual dice: el contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las partes. Y recordemos que el mutuo acuerdo, ya que no se eligió legislación alguna, fue la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Por último, nos pide realizar una conclusión. La conclusión nos hace referencia a esto. Enuncia qué cláusulas crees que podrán ser aplicables al contrato celebrado entre el hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. La respuesta es: las cláusulas que considero para evitar futuras
complicaciones o conflictos, en este caso, son cláusulas de resolución de controversias donde ambas partes puedan solucionar cualquier controversia antes de llegar a instancias legales. Esto con la legislación elegida o el instrumento internacional elegido para la regulación del contrato. También agregar cláusulas para las condiciones de entrega, las condiciones de envío, los aspectos del transporte, los costos administrativos y aranceles, así como incluir una cláusula por el seguro de la mercancía. Con esto evitaremos muchas controversias que se pudieran llegar a presentar y en caso de presentarlas acudiremos a la primera mencionada resolución de controversias para llegar a la mejor resolución. Sin más que agregar, agradezco el tiempo de su lectura.